Muy buenos días, Fernando, para usted, para todos nuestros panelistas en la mañana de hoy. Tenemos un panel de lujo que básicamente está compuesto por reguladores de diferentes partes de América Latina. Muy particularmente tenemos a Carlos Lugo, quien es el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, al maestro Adolfo Cuevas, quien es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, también al maestro David Matamorros, quien nos acompaña del regulador de Honduras, entidad que él preside. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Alan Ruiz, quien es el secretario ejecutivo de Comtelca, que reúne o aglutina a los diferentes reguladores de Centroamérica y el Caribe. Con ellos, Fernando, vamos a tener un diálogo abierto acerca de lo que representan los desafíos presentes y futuros en esta coyuntura del COVID-19. En esencia, como usted muy bien lo ha introducido, la razón de ser de esta reflexión parte de la base de que todos los presupuestos que se habían hecho para los planes y proyecciones regulatorias por parte de los diferentes organismos, no solamente en América Latina, sino en general en el mundo, se han visto interferidos por el COVID-19. Por un lado, porque en gran medida va a haber una desaceleración económica, los indicadores de las diferentes entidades que hacen estos análisis en la región son variables. La verdad es que nadie a ciencia cierta sabe cuál va a ser el impacto económico que va a tener en el largo plazo, porque ni siquiera tenemos la certeza absoluta de en qué momento vamos a lograr la inmunidad de grupo o la inmunidad del rebaño, y hasta que no tengamos ese dato, pues no sabemos en qué momento se pueden empezar a reactivar los diferentes componentes de la vida social, económica, política, cultural y religiosa de los países. Y eso significa que efectivamente gran parte de los planes de inversión, despliegue, crecimiento, infraestructura que tenían tanto desde la política pública los gobiernos como los que tienen los diferentes operadores del sector de las telecomunicaciones van a demandar un cambio en sus modelos y planes de inversión. Algunos se van a tener que postergar, otros van a tenerse que incrementar, y de la misma medida la política pública se va a ver alterada. Temas muy específicos en los que la política pública se va a ver alterada, es necesario, por ejemplo, hacer un plan de choque como el que están haciendo muchos países en la región para aumentar la conectividad rural, de tal manera que se garantice el acceso a la sociedad de la información en temas tan básicos y esenciales como educación, salud y trabajo para la población más vulnerable. Se requiere que haya flexibilización en ciertos regímenes de exigencias a los operadores, porque muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad en este momento de garantizar una prestación del servicio óptima cuando no pueden tener un despliegue efectivo de personal e infraestructura en las calles, cuando están cerrados los puertos y no es posible hacer muchas veces importación de tecnología a tiempo. Hay que hacer una disminución en gran parte de las políticas arancelarias, tributarias, porque eso significa una carga adicional para los operadores. Pero del otro lado, del lado de los usuarios, hay que garantizar sus derechos, y en este momento Internet dejó de ser un valor agregado, si es que en algún momento lo fue, porque yo creo que desde hace mucho era un servicio esencial, pero ahora toma un matiz de servicio esencial prioritario, toda vez que las personas se están relacionando en gran medida con el resto del mundo gracias a ese Internet. Entonces, del lado de los usuarios hay que tomar una serie de nuevas medidas de protección, de acceso. Habrá que entrar a discutir si hay que elevarlo en muchas de las legislaciones a nivel de servicio público y bajo qué categorías. Hay que entrar a discutir temas con urgencia como el de la neutralidad de red, que probablemente veníamos aplazando en toda América Latina, que consideramos todavía, digamos, aguantaba un tiempo. Ahora va a requerir mayor urgencia. Efectivamente, los diferentes reguladores que ustedes tienen acá han tomado en sus países acciones efectivas, inmediatas, que han permitido una respuesta a las necesidades tanto del sector, de las diferentes empresas que lo componen, pero sobre todo de los usuarios. Y prueba de que esas acciones en gran medida han dado resultado es que Internet no ha colapsado, ha sabido responder a demandas inusitadas e inesperadas, como por ejemplo la demanda de video que está ocurriendo en streaming en vivo en este momento en el mundo entero. Acá nosotros estamos haciendo un encuentro que probablemente en otro contexto sería presencial y que ahora está demandando video, pero todos los colegios están haciendo lo mismo, todas las empresas están haciendo lo mismo, los sistemas de salud están haciendo lo mismo, y Internet no ha colapsado, Internet sigue funcionando. Muchos han tomado medidas para garantizar un acceso básico universal, para proteger a los usuarios. Entonces, es justamente ese el contexto sobre el cual queremos conversar en la mañana de hoy. Conocer sobre esas medidas, saber cuáles son sus perspectivas de presente y futuro, cuáles son la visión que tienen del sector, y tratar de entender un poco
cómo se logra un equilibrio entre las empresas que necesitan mantener sus niveles de subsistencia, de viabilidad financiera y económica, es un negocio que hay que proteger dentro de una economía de libre mercado, y unos usuarios que necesitan Internet como necesitan el agua, la energía y el teléfono para su subsistencia diaria en este contexto coyuntural. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Agradecemos de nuevo muchísimo a nuestros invitados. Fernando, como siempre, es un gusto con usted compartir estos paneles y que sea este un espacio para la reflexión y el fortalecimiento de toda América Latina. Damos la bienvenida a los más de 100 espectadores que tenemos en Zoom. Le recordamos que si ya no logran engancharse porque Zoom tiene una limitante de 100 usuarios, también lo pueden hacer a través del YouTube Live, que el enlace les llegó al momento de registrarse. En ese YouTube Live es muy fácil, solamente se registran en Andina Link virtual, le dan suscribir y ya quedan conectados para poder estar con nosotros en esta conversación. Las preguntas que vayan surgiendo las pueden hacer a través del chat de Zoom o a través del chat de YouTube. Ahí no las formulan y tanto Fernando como yo estaremos tratando de recopilar algunas de ellas. Es imposible por el tiempo tenerlas a todas, pero para incluirlos en esta conversación. Así que, de nuevo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Fernando, adelante, por favor. Gracias, Gabriel. De nuestra parte está todo dicho. Tenemos un desafío y el desafío es grande. Es cómo hacer cada día más fácil el camino a la sociedad de la información y el conocimiento. Inicialmente quiero que Alan Ruiz, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, nos cuente a nosotros cuál es su visión de lo que está pasando. Esta es una asociación que nació desde 1966. Leí por ahí en alguna parte, realmente es anterior, casi más vieja que yo, que eso es bastante difícil, pero es casi más vieja que yo, y que nació sobre un tratado que se hizo internacional sobre telecomunicaciones, que inicialmente era conformado por 3 países, pero hoy en día está integrado por Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De manera que es un tema bastante sólido, una institución con bastante trayectoria. De manera que muchas gracias, Alan, por acompañarnos y te escuchamos. Muchísimas gracias, Fernando, y por supuesto, muchas gracias a Gabriel y a todo el equipo de Andina Link que han hecho esto posible. Para nosotros es un honor pues, poder compartir con ustedes en esta plataforma y tener el alcance que estamos teniendo hoy. Sí, efectivamente, Comtelca nace en 1966. Es más bien un poquito más joven que yo. En este momento tenemos la misma edad. Nosotros en Comtelca fuimos creados a través de un protocolo centroamericano. Este protocolo, pues originalmente incluía a 4 países, como los mencionabas: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Posteriormente se unen Costa Rica, Panamá, luego República Dominicana, finalmente México, y recientemente tenemos al regulador colombiano como un miembro afiliado. Nosotros somos un organismo internacional, y este organismo internacional, que fue creado hace tanto tiempo, fue creado con una visión para utilizar el uso de la tecnología para el bienestar de nuestros pueblos. Y así lo reza el protocolo y el tratado. Y es muy interesante pensar en la visión que se tuvo en su momento, porque hoy más que hoy está muy vigente la visión de Comtelca. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos preocupado y ocupado en el desarrollo de políticas públicas y regulatorias para todos nuestros miembros. Y tenemos un espacio que se ha convertido en un espacio de múltiples partes interesadas para discutir todos estos temas y ver cómo logramos sacar a nuestros países adelante en todos estos procesos tecnológicos. En el interín de pues, todo lo que estábamos haciendo, nos surge esta pandemia, que es una pandemia que nos ha dado muchas enseñanzas, ha traído muchas cosas interesantes, buenas, como las que mencionaba Fernando al principio, pero nos ha hecho reflexionar en muchos puntos. Esta pandemia nos ha tratado básicamente igual a todos.
O sea, no hay ningún tipo de discriminación, atacaba a países grandes, a países pequeños. En un principio decíamos que trataba a gente de mucho mayor edad, pero también hemos visto que ha sido bastante equitativo, ¿verdad? En el cómo ha impactado y cómo ha contagiado a toda la población, y pues los problemas económicos que estamos viendo, pues los estamos viendo realmente muy parecidos en todos los países. Sin embargo, ha habido algo súper interesante, y es que nosotros como sociedades no hemos podido tratar con la misma equidad. O sea, no hemos podido tratar a la población en la misma forma. Y cuando nos vamos a temas digitales, que hemos visto las grandes ventajas, el tema de la teleeducación, del teletrabajo, hoy por hoy, si bien es cierto, todos los países tuvieron algún tipo, digamos, de contratiempo al principio, pues se han alineado y han hecho esfuerzos enormes, y yo diría que muy satisfactorios. Sin embargo, llegamos al punto de la brecha digital. Y con la brecha digital, la pandemia nos ha dicho, bueno, ustedes realmente quedaron debiendo. Ese cierre de brecha no les ha permitido tratar a todos sus pueblos, como dice el Tratado de Comtelca, no ha permitido tratar a todos sus pueblos, a todos sus habitantes en forma equitativa. Entonces vemos hoy cómo algunas personas que normalmente están en alguna otra condición de vulnerabilidad, como puede ser pobreza, como puede ser aislamiento, pues no han logrado acceder a las tecnologías digitales para poder de alguna forma sobrellevar esta pandemia. Entonces vemos cómo pues se ha limitado el tema de la teleeducación, del teletrabajo, solo a aquellos que tienen conectividad. Inclusive algunos que tienen hoy conectividad, esa conectividad no ha sido significativa para que puedan de alguna forma desarrollar estas tareas. Eso quiere decir que aún dentro de la misma brecha digital tenemos algún otro tipo de brecha. Por otro lado, también el tema de las herramientas, el tema de qué tan preparados estábamos, porque, por ejemplo, en el sector de educación, lamentablemente no todos los educadores estaban listos para este proceso de teleeducación, no todos los padres de familia lo estaban, o sea, nos tomó como bastante de sorpresa. Entonces creo que de ahora en adelante tenemos que tomar algunas iniciativas para ver cómo poder sobrellevar estos temas. En temas, la pandemia sin duda alguna está causando estragos económicos en todos nuestros países. Estos estragos económicos deberíamos de tener alguna especie de iniciativa y ojalá iniciativa a través de organismos multilaterales y bueno, esto no me lo estoy inventando, lo oigo prácticamente en todas las conferencias que me conecto. Es necesario que trabajemos en conjunto y un poquito ese es el tema que pues, fue el que le solicité a los compañeros de Andina Link y a los panelistas que desarrolláramos hoy. ¿Cómo vamos a trabajar esto de ahora en adelante? ¿Cuál es el rol que tiene que tomar la regulación en general, pero en particular la regulación en telecomunicaciones, en temas de tecnología? ¿Cómo la regulación hoy debería de ser un aliado para que todos los mecanismos económicos que se están desarrollando puedan desarrollarse de mejor manera, sin barreras? Hemos visto que la tecnología sería hoy la principal herramienta. No sé si lograron ver o han escuchado que la Comunidad Europea destinó 500 mil millones de dólares para que los países comunitarios combatan la pandemia, y están destinando gran parte de este capital evidentemente a temas sanitarios como primer punto, pero el segundo punto es incluir a la tecnología como un elemento para salir de todos los temas económicos. Entonces creo que eso es un mensaje que pues deberíamos también nosotros escuchar, si bien no tenemos los fondos, pero sí podríamos de alguna forma lograr que esta regulación ayude y contribuya al desarrollo económico. Y con esto quiero cerrar esta parte de la intervención, justamente pensando en qué es el meollo, el punto, y quisiera yo que después de esta conversación que tuviéramos hoy, estableciéramos algún tipo de acciones o plan de trabajo en conjunto para desarrollar toda esta temática. Muchísimas gracias, Fernando, y quisiera saludar a todos los comisionados que nos acompañan hoy: David Matamoros, Adolfo Cuevas y Carlos Lugo. Muchísimas gracias por apuntarse en esta aventura con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias, Alan. De verdad que el tipo de agremiaciones a las cuales tú estás vinculado y dirigiendo son muy importantes en estos momentos porque ayudan a encontrar frentes comunes para atacar todas las necesidades que se tienen. No solamente es la pandemia la que nos ataca a nosotros, nos va a atacar algo igualmente grave que va a ser la pobreza. Alterando un poquito lo que inicialmente teníamos planteado, quiero invitar al maestro Adolfo Cuevas Teja, que es presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. El instituto fue creado en el año 2013 como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es un mecanismo y un modelo muy interesante. Colombia lo tuvo en una época para el manejo de las telecomunicaciones. Dentro de sus funciones, evidentemente, está la regular y promover y supervisar el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la infraestructura y las redes y las prestaciones de servicio. También está el de impulsar las condiciones de competencia efectiva en los mercados y promover, que creo que es bien importante y tiene que ver con nuestro tema, el acceso a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones. Me refiero yo a que es un término en general para el acceso también para los más necesitados. De manera que, Adolfo, bienvenido, muchas gracias. Sé que tienes una agenda muy compleja. Te damos las gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, es un honor la invitación que he recibido de Comtelca. Un placer muy especial compartir con mis muy estimados, admirados colegas David Matamoros de Honduras y Carlos Lugo de Colombia, a quienes deseo el mayor de los éxitos en sus gestiones. Igualmente me siento honrado por la presencia de distinguidos especialistas como Gabriel Levy y Fernando Devis. Muy amables. Yo quisiera comentarles la actitud que tomamos en México en relación con la pandemia y las cuestiones del sector telecomunicaciones. Yo parto de algunos principios. Un principio es que operamos en una lógica de mercado. Tenemos que ver que las infraestructuras, los operadores, tengan una salud financiera a través de la pandemia y después de la pandemia, por lo que en nuestro caso no optamos por medidas que estimamos pudiesen haber llegado a comprometer la estabilidad financiera en el corto plazo a través de algunas decisiones verticales que pudiesen haber impuesto la prestación obligada del servicio en términos gratuitos o el no corte ante el no pago. Eso lo descartamos absolutamente. Hicimos análisis y vimos que eso comprometería severamente y afectaría la viabilidad posterior de las empresas, de tal manera que descartamos ese modelo. También nos ayudó haber tomado decisiones tempranas, muy tempranas, acuerdos muy oportunos en los primeros días de la pandemia con los operadores, de tal manera que en concierto con ellos en un mecanismo que llamamos de regulación colaborativa, establecimos una serie de decisiones que permitieron generar programas de apoyo a la inmensa mayoría de los usuarios. Estoy hablando de que generamos apoyos para más del 90% de los usuarios de servicios fijos y móviles, pero en este concierto con las empresas donde pudiésemos cuidar el equilibrio. ¿Por qué? Otro principio. El costo de la crisis, que en México será especialmente severo, según proyecciones de varios analistas, puede llegar a una caída de 2 dígitos del Producto Interno Bruto. Eso generaría también ya estimaciones de analistas, incluso de instituciones oficiales del país, una pérdida de empleo de 1.4 millones. Eso sobre una masa laboral de 30 millones de asalariados, pues es un golpe muy severo para nuestra economía. De tal manera que transferir el costo de la crisis a un sector particular, sea el de las telecomunicaciones o cualquier otro, asumiendo ellos la incapacidad de pago de la población, nos pareció fuera de lugar y no acorde con una política de mercado que es finalmente la que incluso por mandato constitucional tenemos que seguir en México. En ese sentido, nos parece que a lo que apostamos es a una serie de decisiones que nos permitan recuperar en el muy corto plazo la estabilidad del sector y propender a una continuación en la calidad y ampliación de los servicios. Esto no tiene ningún secreto. Tiene que ver con generar un flujo de inversión constante hacia el sector de telecomunicaciones de parte de los operadores de forma contracíclica en una economía en caída prácticamente a pica. Una caída de 2 dígitos como la que puede llegar a ser en México. La estimación más reciente del Banco de México
es de arriba de 8% la caída del PIB. Sin embargo, otras estimaciones incluso sugieren que podría llegar a un 10%. Es un escenario inédito. Nunca en la historia registrada, más de 100 años, no habíamos tenido una caída de ese tipo. En ese sentido, entonces, nos interesa que las decisiones del regulador apoyen una política contracíclica que recupere prontamente las inversiones, las mantenga y que evite un daño mayor a la población a través de la pérdida de servicios. ¿Cuáles son las proyecciones en México? No estimamos, excepto para el sector de televisión restringida, que de por sí viene perdiendo usuarios, no estimamos que habrá caída en el número de conexiones. Sí estimamos una ralentización en el crecimiento de los servicios. Esto tiene que ver, y aquí voy a pasar a una fase distinta, esto tiene que ver con aquellas poblaciones que ya tienen servicio. La cobertura actual en el país es aproximadamente del 90% de los mexicanos, más de 120 millones de mexicanos, aproximadamente el 90% tienen cobertura de una red fija o móvil en nuestro país. Para ellos es que diseñamos un paquete contracíclico que cuide el momento en que haremos las licitaciones. No vamos a apostar por apresurar la puesta a disposición de espectro si no hay capacidad de los operadores de recibirlo en este momento. Teníamos a punto la banda 600, pero no parece haber un apetito en los próximos meses, en lo que resta del año. Entonces podríamos tomar la decisión de diferir. Igualmente, por ejemplo, en licitaciones de radio y televisión. Ahora déjenme referirme a la parte de los no conectados. Tenemos iniciativas puntuales, algunas de ustedes seguramente conocerán el tema de la red compartida, que busca crecer la conectividad a aproximadamente el 92.5%. Es decir, será marginal respecto de la gente que ya tiene servicio, si bien será una red de grandes capacidades para servicios móviles de voz sobre LTE de tipo 4.5, es decir, nos hablan de velocidades de decenas de megabits. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el 8% restante? Que es un poco el tema que escuché de Alan y de otros. El 8% restante no tiene solución bajo una lógica estricta de mercado. Aun si extendemos las obligaciones de cobertura social, aun si apostamos por, digamos, entregarle el espectro, y no estoy diciendo que se hará así en México, gratuitamente a cambio de cobertura, estamos hablando de algo muy complejo en un país como México por su extensión, por la dispersión geográfica. Estamos hablando de alrededor de 300,000 poblaciones de escasas decenas o centenas de habitantes a las que les faltaría servicio. Eso no tiene una solución dentro del mercado. La apuesta quizás sería sí trabajar con operadores para ver cuánto en una lógica de mercado puede cubrir las zonas, pero seguir impulsando proyectos desde el sector público en una etapa particularmente difícil por las restricciones presupuestarias para poder satisfacer esa demanda no cubierta. ¿Cuál es el drama atrás del tema de la conectividad? En un artículo que yo escribí hace año y medio, que llamé el blues de la conectividad social. El tema es, y tenemos los análisis realizados, aun si llegamos y cubrimos el día de mañana el 100% del país, esos cientos de miles, 200, 300,000 localidades muy pequeñas que no tienen servicio, aún así cuando subamos el switch y empecemos a radiar el espectro, no más del 40% de los usuarios potenciales van a tener con qué pagar un servicio comercial. Y es el mismo drama que afrontamos en las zonas ya cubiertas. En las zonas ya cubiertas hay alrededor de un 30% de usuarios potenciales que no tienen acceso a Internet, a pesar de que viven en zonas cubiertas, simplemente porque no tienen un ingreso que les permita. En todas las encuestas que hacemos desde hace años, la razón principal y por mucho para no acceder al servicio de Internet no es que no existe en donde viven, es que no tienen con qué pagar. Esto requiere un enfoque distinto. No es un tema tanto de oferta del servicio, sino de demanda. Y quizás las políticas de subsidio a la demanda, que en la mayoría de los países de Latinoamérica ya no tienen visos de sustentabilidad política, ideológica, en programas de política pública, deban retomarse en alguna medida. Lo que tenemos que hacer entender, y aquí voy a concluir esta parte de mi intervención, a los gobiernos y a todos los actores, es que la inversión en cualquier sentido para llegar a lugares no conectados, para subsidiar la demanda y otros elementos necesarios para una conectividad total, no son un costo, son una inversión de la más alta importancia para dotar de mayores capacidades a la población
que los permita mediante sinergias con los ecosistemas completos de diverso tipo que inciden en la vida social, les permita insertarse productivamente y mejorar su condición de vida. Cualquier inversión, no gasto, cualquier inversión que hagamos en subsidiar la demanda, en extender la conectividad, es eso. Es una inversión que se va a traducir en mayores capacidades, en mayor generación de riqueza por esas poblaciones, para esas personas, en una mejor calidad de vida. Y este es el enfoque al que debemos transitar. Debemos plantear las telecomunicaciones como un modelo de desarrollo para nuestros países y convencer, yo diría incluso evangelizar a nuestras autoridades superiores en el plano político de que no es un gasto, es una inversión en desarrollo humano, en capital humano que redundará en un mejor país, en una sociedad más próspera. Quisiera dejar en este punto mi primera intervención, a reserva de que pueda tener la oportunidad de volver a abordar algunos temas. Muy amables. Claro que sí, Adolfo, muchísimas gracias. Sí, realmente en eso estamos coincidiendo. Realmente con lo que se haga por el acceso a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, no va a ser un gasto en ningún país, sino que es una inversión. Una inversión no solamente para mejorar los ingresos de las personas, sino también la educación, la recreación, la información, la justicia, etcétera, etcétera. Gabriel, quisiera yo oír algunos comentarios sobre la participación de Adolfo en este tema. Gabriel, por favor. Sí, pues muy bien. Yo creo que en general yo celebro mucho la claridad con la que el IFT está abordando esta situación, una realidad que está interviniendo con cifras, con estadísticas, con proyecciones objetivas y una mirada muy amplia del sector de las telecomunicaciones en México. Creo que eso se logra en gran medida al exitoso modelo de regulador convergente que se desarrolló y en el que han demostrado tener la capacidad de atender múltiples temas de la agenda regulatoria en las telecomunicaciones en toda la región. Entonces, celebro muchísimo y felicito al doctor Cuevas. Quiero aprovechar, Fernando, para agradecer a todas las personas que están conectadas. En este momento tenemos 175 personas, 101 espectadores, 111 espectadores a través de Zoom y 62 a través de YouTube recurrentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay personas de toda América Latina escribiéndonos y que pues más adelante trataremos de recopilar algunas de sus preguntas para incorporarlas en la discusión, pero sin querer robarle espacio a nuestros panelistas. Adelante, por favor, Fernando. Muchas gracias. Quisiera darle paso a nuestro amigo Carlos Lugo Silva. Es una persona, es un abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Ha tenido una carrera absolutamente brillante, tanto en el Ministerio como en el órgano regulador de las comunicaciones, como director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión en Colombia ha tenido algunos ajustes que yo no dejo de calificar de muy positivos hacia adelante. Se ha convertido en una entidad que ejerce un gran liderazgo para que las demás entidades la vayan siguiendo, tanto del sector público como del sector privado. No estoy alabando absolutamente a nadie que no tenga derecho a que se le haga un reconocimiento por la gestión que se está haciendo. Esta es una entidad, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, es una entidad que se creó en 1994, pero sufrió unos ajustes absolutamente drásticos, pero muy convenientes, con las leyes 1341 del 2009 y 1978 del 2019 principalmente. Pero tiene unos principios orientadores importantes que tienen que ver con nosotros. En un momento dado, en uno de sus numerales, de sus fines, habla de para priorizar el acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en la producción de bienes y servicios, por un lado. En las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover el acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional. Pero también dice que debe promover prioritariamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para la población pobre y vulnerable en zonas rurales y apartadas del país. O sea, nosotros ahí vemos en esas tres apartes de las normas que regulan
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, vemos realmente el compromiso que debe tener la autoridad con la masificación de las comunicaciones para todos en el país, sin excepción. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé de tus ocupaciones. Te agradezco que nos hayas acompañado. Espero que no sea la última vez y que podamos contar contigo en otros paneles diferentes al de hoy. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Fernando, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Gabriel y por supuesto para los demás panelistas, nuestros amigos del IFT, Alan y bueno, todos los que, David, quienes nos estarán acompañando hoy. Es un privilegio poder tener estos espacios de conversación, no solo porque compartimos lo que estamos haciendo o la visión que podemos tener, que debo, dicho sea de paso, anticipar que pensamos muy similar desde el regulador colombiano a lo que el IFT muy detalladamente, con unos análisis económicos muy concretos, nos presentó con el comisionado presidente Adolfo. Y creo que es un momento justo para dar estas discusiones, Fernando, porque si algo tenemos nosotros claros es que cuando en el mes de octubre del año pasado, la CRC en Colombia publicó la agenda regulatoria, no tenía previsto que iba a haber una pandemia a nivel mundial y que eso nos iba a llevar a tener que hacer ejercicios de priorización tanto de recursos humanos como priorización de los temas a abordar en nuestra agenda regulatoria del 2020. Pero sí creo que había un tema pilar fundamental con el que hoy podemos decir seguimos coincidiendo, y era en la necesidad de cerrar definitivamente la brecha de acceso a la conectividad en el país. Eso en principio, sin contar, por supuesto, con la apropiación, con el uso productivo de Internet, sino concentrándonos en que nuestra agenda regulatoria del nuevo regulador, que quiero también, dicho sea de paso, recordar que quedó conformado el 100% solo el 3 de febrero de este año. Entonces, a mí que me tocó la tarea en el regulador entre julio y diciembre de ir ayudando con una coordinadora ejecutiva, luego con un comisionado encargado, luego con un primer comisionado designado por el presidente antes de que salieran los concursos, empezar a armar y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Llegábamos a una conclusión y es, mire, no podemos hablar de convergencia si al final todos los ciudadanos no están conectados. Y eso va en línea con ese principio y ese valor supremo que tú acabas de mencionar y que está estipulado en nuestra ley del sector. Y entonces, en ese sentido, planteamos una agenda regulatoria que promoviera la competencia, pero que fomentara la inversión en el sector y que en últimas, en esos indicadores de impacto, nos permitiera medir si hubo modernización del sector, si hubo modernización de las redes que conectan a los ciudadanos y, por supuesto, cuál es el porcentaje de ciudadanos conectados. Y así planteamos la agenda regulatoria, así empezamos en febrero hace 4 meses, pero mes y medio después estábamos en medio de una pandemia. Hace 4 meses estábamos, de hecho, estuvimos en Cartagena hace algunos meses, previo a que entráramos en esta pandemia, precisamente en Andina Link presencial, presentándole a la sociedad esa gran agenda regulatoria que teníamos y que acabábamos de consolidar, y a ese nuevo equipo de comisionados, y como que nos llegó la experimentación real en tiempo real. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo, sino por el contrario, un reto que nosotros nos ha llevado a responder de una manera contundente como reguladores a toda la sociedad a partir de esto que está sucediendo con la pandemia. Entonces, sin duda, mi primer mensaje es para el regulador colombiano, la meta de conectar, de ayudar y acompañar la política de conectividad siempre fue el objetivo número 1. Y esto nos llevó a publicar también un documento de modernización de redes móviles, planteándonos una meta al 2025 de contar con por lo menos el 80% de las conexiones a Internet móvil en Colombia en redes de 4G. Y eso nos llevaba a desplegar toda una agenda regulatoria en materia de conectividad que incentivara este objetivo o esta meta que nos habíamos planteado, que por supuesto acompañaba las decisiones de política pública que en materia de espectro, de despliegue de redes, de entrada de nuevos operadores, de subsidio a la demanda
los hogares más pobres del servicio de Internet, entre otros, venía tomando el nuevo gobierno colombiano. Entonces, nosotros, si bien empezábamos de nuevo, traíamos varios proyectos que empezamos a sacar desde el mes de enero y que tenía esa agenda regulatoria. El primero de ellos, por supuesto, cambio de las reglas sobre compartición de infraestructura, que nos llevó a plantear reducciones inmediatas cerca del 75% en la compartición de infraestructura, por ejemplo, con el sector eléctrico. Y alcanzamos a sacar en febrero medida de portabilidad numérica móvil, bajándolo de tres días a cuestión de menos de un día, cuestión de horas. Sacamos regulación en relación con los servicios fijos y nos planteamos otros temas que creíamos son importantes para lograr el despliegue, y apareció el COVID. Y entonces tomamos medidas en el COVID que la primera conclusión que tuvimos que tomar es, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que adelantar y priorizar esos temas que nos van a garantizar que después del COVID podemos seguir de una manera mucho más acelerada cumpliendo con ese objetivo que nos habíamos planteado el 2025. Entonces, por supuesto, tomamos medidas paliativas en temas muy enfocadas a cuidar la salud pública, temas relacionados con las oficinas físicas, con el incentivo a los medios digitales en la atención al usuario. Flexibilizamos régimen de calidad para generar una descarga también en los operadores que les permitiera por lo menos garantizar la prestación del servicio. Flexibilizamos entonces medidas de calidad, medidas de protección a los usuarios, incluimos temas relacionados con la factura electrónica y lo más importante, que lo mencionaba Gabriel al principio, un monitoreo estricto al funcionamiento de las redes día por medio, generando a partir de un decreto presidencial y luego una reglamentación de la CRC, un monitoreo de cada 2 días de cómo estaba funcionando el tráfico de Internet en todos los operadores del país, lo cual, pues, por supuesto, nos ha permitido ver que ha funcionado, que sí hay un incremento durante la crisis, pero mira que la hora pico se sigue ubicando en horas de la noche y en fines de semana, no durante el día, a pesar de que el incremento del tráfico sí se ha dado, pues, durante todo el día y en toda la semana, pero no así los picos, lo cual nos permite ver que el pico no ha variado y que la red, si bien hay incrementos sobre el 40% en el tráfico de la red, pues no va a colapsar ni se va a dar toda el apocalipsis que se creía sobre la red de telecomunicaciones. Pero esto era un pequeño paréntesis, solo para significar que desde el regulador cerca de 11 medidas regulatorias tomamos durante el COVID, pero la principal conclusión es que todos esos planes, toda esa agenda regulatoria que nos iba a permitir conectar o ayudar a conectar a los colombianos, pues tuvimos que acelerarla. Y creemos que a partir de ahora, a partir de que termine, no sabemos cuándo, este confinamiento, pero sí en la medida en que se ha ido flexibilizando un poco las medidas de confinamiento, tenemos que enfocarnos en generar el ambiente regulatorio necesario para que las empresas puedan seguir desplegando sus redes, generando inversiones, y para que ese 40% de colombianos, en el caso de nuestro país, que aún no están conectados, puedan estar conectados. Entonces, ya les comenté lo que habíamos decidido. Ahora, ¿qué hemos enfocado o qué tenemos previsto como modificación de agenda regulatoria al futuro? Lo primero es que acabamos de aprobar en el mundo, el primer marco regulatorio que promueve un sandbox de experimentación en nuevos modelos de negocio, principalmente para conectividad, pero que está abierto para todos los sectores regulados y para todos los servicios regulados, que nos va a permitir a nosotros y sobre todo a las empresas tener regulación a la medida de necesidades, sobre todo que promuevan la conectividad en zonas donde hoy de pronto la regulación es una barrera regulatoria. Entonces, hemos creado ese primer esquema y estamos dando un paso que no ha dado ningún otro regulador en el mundo, y es que nos lanzamos al agua de innovar. Vamos a innovar, ya desde el año pasado estábamos consultando cómo sería que, así como en el sector digital, con la fintech, por ejemplo, en Corea con el sector TIC había funcionado esquemas flexibles como Sandbox, cómo sería en telecomunicaciones, siendo que pues no somos nativos digitales, pero creemos que sí necesitábamos esquemas innovadores de flexibilización regulatoria.
y luego de un proceso de análisis de impacto normativo y de todas las consultas respectivas, emitimos hace un par de semanas la regulación correspondiente y pues estamos en etapa este año de incubación de proyectos. Entonces ahí está la primera respuesta. ¿Qué debemos hacer como reguladores o cuál es la visión de la CRC como regulador? Pues salirnos de la caja, salirnos de lo que tradicionalmente hacemos en el momento de regular y poder plantear esquemas de regulación a la medida, siempre y cuando pues tengamos una innovación que genere bienestar social, que es al final lo que nosotros buscamos. En segundo lugar, pues vamos a seguir, estamos prorrogando en este momento medidas de flexibilización que tomamos durante la pandemia y que estamos tomando durante la pandemia porque la emergencia se amplió hasta agosto, pero en paralelo hemos visto que temas como las mediciones de calidad del servicio, que hoy en Colombia están atadas a unas metodologías de medición por sondas, etcétera, pueden tener cierta flexibilización, cierta corregulación, buscar mecanismos mucho más abiertos con la industria, pero adicionalmente incentivos enfocados a la digitalización, obviamente sin descuidar ese ciudadano que aún no está conectado y que aún no ha apropiado la tecnología. Entonces, temas como digitalización, ajustes en el régimen de calidad, más incentivos para el despliegue de infraestructura, creamos un observatorio de inversión, entre otras medidas, van a acelerar que ese proceso de acceso a la conectividad, de cierre de la brecha de conectividad pueda lograrse en nuestro país. Entonces, como resumiendo y concluyendo un poco, nosotros en Colombia ya teníamos una agenda enfocada y como pilar fundamental en lograr la conectividad, con metas concretas planteadas en un documento regulatorio de modernización de redes, enfocado también en la modernización de redes móviles, con un plan 5G, etcétera, que había sido publicado, que tenía metas, el cual se tiene que acelerar. Pero así como se aceleran las medidas regulatorias, se tienen que acelerar las medidas de política pública. La política pública allí es fundamental y coincido con lo que manifestaba mi colega, el maestro Cuevas, en el sentido de que el subsidio a la demanda y los programas sociales son fundamentales y en eso hemos acompañado también al gobierno en muchas decisiones que ha tomado y que está tomando. Y sin duda el despliegue en las regiones, por ejemplo, la remoción de barreras de infraestructura sigue siendo una tarea que nosotros durante esta crisis nos hemos enfocado y hemos tenido más de 40 ajustes en los planes de desarrollo de los municipios, que afortunadamente estábamos en cambio de gobernantes y esto nos ha permitido poder llegar y la crisis ha acelerado eso. Entonces, hemos acelerado políticas públicas, acelerar los planes de regulación enfocados en ello y para eso la agenda regulatoria tiene que enfocarse en generar incentivos a la inversión, en mantener la sana y libre competencia, en generar esquemas que nos lleven a conectar a los no conectados y en últimas, que sí debo decir que así como hemos mantenido equilibrio entre beneficio para el usuario y beneficio para la empresa durante el COVID, ese equilibrio se tiene que mantener después, porque efectivamente los incentivos y la flexibilización que estamos dando para que los operadores terminen de conectar y se pueda lograr una conectividad total en el país, tiene que ir acompañado también de la protección de nuestros usuarios y que sus derechos nunca se vean vulnerados. Entonces creo que esa es la palabra, equilibrio y fin, y una agenda regulatoria enfocada en ese fin último que es la conectividad. Bueno, muchas gracias. Y evidentemente he estado siguiendo los documentos que han venido ustedes publicando sobre la ruta que se ha venido diseñando para los temas de regulación, todo lo que es el tema de la actualización tecnológica, un punto muy en particular que voy a pedirle la ayuda más adelante a Gabriel para que profundicemos un poquito, que es el tema de la 5G. Entre otras cosas, Gabriel escribió un artículo muy interesante sobre el tema. Bueno, yo creo, Gabriel, que podemos referirnos un poco a lo que hemos visto desde afuera y lo que nos ha pasado durante la pandemia en Colombia. Si bien es cierto que el nuevo ha colapsado, si bien es cierto que hemos tenido un acceso tranquilo y sin problemas para todos los servicios en los cuales nosotros nos hemos mantenido un desafío, tanto de educación, de recreación, de información, vemos nosotros que todavía continuamos con unos déficits grandes de acceso a las telecomunicaciones por un número importante de pobladores en Colombia. Gabriel, tu opinión sobre ese tema, por favor.
Así es, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, lo primero aclarar que no soy imparcial al dar cualquier concepto sobre la CRC porque tengo el gusto y el honor de ser parte del equipo de colaboradores, pero en honor a la verdad y siendo muy objetivos, yo creo que lo que más valioso hay que destacar de esta crisis por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, Fernando, es la prontitud con la que tomó medidas regulatorias de choque, anticipándose a muchas situaciones que eran difíciles de prever en el corto plazo y que garantizó o le dio las condiciones óptimas a todos los operadores y agentes del mercado para poder operar y prestar el servicio sin interrupciones, y además anticipó una serie de posibles circunstancias de riesgo generando unos mecanismos de mitigación. Entonces creo que es de destacar en el caso de Colombia cómo se evidencia que la regulación no solamente debe ser ex post, sino que en situaciones de riesgo en donde se puede ver comprometido la operación, la prestación del servicio, la calidad, la garantía de los derechos de los usuarios, se hace necesario que se anticipe a las circunstancias tomando medidas de precaución que le den reglas de juego claras a todos los agentes del mercado en condiciones inesperadas, porque en realidad acá lo que está en juego es que nadie contaba o esperaba con que íbamos a tener una pandemia de esta naturaleza y mucho menos una cuarentena de este tipo. Aunque nos lo habían advertido los epidemiólogos hace mucho de este riesgo, de alguna manera habíamos construido un mundo en el que sentíamos que éramos invencibles y que nuestra economía no se iba a parar. Y un pequeño microorganismo nos demostró lo contrario. Y ahí es donde se ha visto la grandeza de la CRC en su capacidad para reaccionar, no se quedó esperando a ver qué pasaba, sino que tomó las medidas que se tenían que tomar en el momento que era. Efectivamente, como usted lo dice, en América Latina tenemos grandes desafíos de conectividad, particularmente en lo rural. Yo creo que en Colombia la llegada de la nueva ministra, siendo una persona que ha trabajado tanto en las regiones, apunta justamente a la disminución de esa brecha digital y a cortar esa presencia de acceso y conectividad en zonas rurales. El Ministerio TIC también ha venido sacando unos incentivos de subsidios y políticas de acceso y conectividad en el corto plazo. Yo creo que el desafío es muy grande, pero en la medida de las posibilidades, tanto los agentes reguladores como la política pública de los gobiernos están tomando las medidas que están a su alcance para cortar esas brechas. Lo que sí tiene que ser un campanazo, un llamado de atención, es que en los próximos años nos toca acelerar todas las políticas públicas de conectividad en América Latina. Efectivamente, ya no nos podemos dar el lujo de tener brechas digitales tan amplias como las que tenemos en la región, porque el Internet se volvió un servicio básico esencial, como lo mencionábamos al principio, que demanda en este momento del derecho al acceso por parte de todos los ciudadanos, y ahí es donde está el gran reto futuro. Tema en que tanto el maestro Cuevas como el director de la serie, el doctor Lugo, han hecho énfasis, es en cómo adaptar la regulación y flexibilizarla de tal manera que tenga la capacidad de dar esas garantías en el mediano y en el largo plazo. Y es en lo que en este momento me parece de manera muy acertada están trabajando los organismos reguladores. No quiero robarle más tiempo a... Yo quiero hacer un derecho a la réplica, Gabriel, de un minuto, no me demoro más, en honor a la verdad. Y es que una de las cosas importantes que sucedió en Colombia y posiblemente en otros países fue la declaratoria de las telecomunicaciones y en particular Internet como servicio público esencial. Y eso sin duda ha llevado a que otras medidas tengan que acelerarse. Es lo que he dicho, yo creo que hay unos planes digitales muy claros, pero se han tenido que acelerar y se tendrán que seguir acelerando, tanto en el ámbito de la política pública como en el ámbito de la regulación. Pero hay un tema que sí es particular y yo hoy quiero señalar, y es que, mire, hoy el 60% de los colombianos con bueno o malo Internet, podemos decir, y va a salir pronto el reporte de industria de la CRC en julio, va a decir el 60% está conectado. Y posiblemente ese 60% hoy se le está garantizando que pueda funcionar, que pueda acceder, que no se le caiga la red, etcétera. Pero resulta que es que el otro 40% que no está conectado, así lo estuviera hoy, la economía, la estructura económica y la economía informal no le iba a hacer ningún beneficio ni un plus a ese ciudadano que vive de la economía informal, por ejemplo. Entonces, ese fenómeno de la economía informal hoy es mucho más grande, la estructura económica de nuestros sectores tiene unos problemas mucho más grandes que ni siquiera con la digitalización y la conectividad se resuelve. La educación, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los directivos de entidades
Tuvimos que adaptarnos y apropiarnos lo que quizá llevábamos una década preparándonos y estudiando para usar el teletrabajo y para tener las habilidades y competencias del teletrabajo, y los profesores llevaban más de una década formándose en la apropiación y uso de herramientas TIC para el uso pedagógico en la educación, pero todo eso tuvo que acelerar en cuestión de un mes y 2 meses porque se apropió enseguida. Pero el que no necesitaba Internet, porque es que vive de la economía informal, porque es que vive del puesto en el mercado, etcétera, etcétera, Internet, como sin Internet, el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces yo creo que esas dos discusiones, y ahí lo dejo también como para lo que viene, esas dos discusiones hay que darlas también de manera importante, porque Internet no va a ser la solución. Conectar al 100% de los colombianos no va a ser la solución al problema que tenemos de pobreza en nuestros países, ni el problema que tenemos de la estructura de nuestro sistema económico. Un segundo más, Fernando, me parece muy pertinente la interpelación, y yo agregaría el componente de apropiación. Creo que es clave que todo el despliegue de tecnología tiene que ir acompañado de apropiación para que eso efectivamente tenga valor. Muy apropiada esa interpelación. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Fernando. No, aquí entramos en dificultades. Yo definitivamente discrepo de Carlos. Creo que cualquier elemento que esté integrado en una sociedad, en una economía, sin importar a lo que se dedique, sin importar en lo que trabaje, sin importar su nivel de educación, se va a ver beneficiado con el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Va a encontrar información, va a encontrar educación, va a encontrar recreación, va a encontrar mecanismos de mercadeo que ni siquiera se los imaginaba. Lo sorprendente es que yo tengo una finca en una población que queda a unos 80 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Para los que no saben, es un clima cálido, además de muy agradable. Se dedica a la producción de frutas. Algún día que vengan, la visiten, a Nolay. Ante el problema de la pandemia y la cantidad de la cosecha de frutas que se estaba perdiendo allá por las dificultades que se tenía de acceso a las diferentes zonas, a los diferentes mercados de comercio, los mismos campesinos hablaron y se organizaron sin ningún conocimiento, siendo informales, se organizaron, porque ellos le venden a los camiones que pasan a recoger la fruta por el frente de sus casas. A mí me compran la fruta de esa manera, y quedé absolutamente sorprendido. Recibí una llamada de uno de ellos y decía: doctor Davis, ayúdenos porque queremos hacer esto. Simplemente me contacté con una ONG que está dedicada a eso y les montaron un sistema de comercialización de la fruta muy eficiente. Yo creo que independientemente de que no tengan los recursos para pagar, como lo mencionábamos antes, o de que no creemos nosotros que vaya a generarle un verdadero valor agregado a cierto segmento de la población, yo creo que si es un derecho del ser humano, es definitivamente una obligación de la autoridad. Bueno, más adelante seguiremos comentando con eso, porque tenemos a David Matamoros, licenciado en Ciencias Jurídicas, es abogado de la Universidad Autónoma de Honduras. También tiene un grado en la Universidad de Chile y marketing en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. David es el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de Honduras. Es un organismo estatal desconcentrado que ejecuta mediante la regulación y coordinación la política de telecomunicaciones de la República de Honduras. Fue fundado en 1995. Así que, David, bienvenido, y apórtanos más ingredientes para esta discusión que estoy seguro va a ser muy interesante. Bueno, muy buenos días, un abrazo para todos, Adolfo, Carlos, Fernando, Gabriel, Alan y todos los que nos están siguiendo. Creo que la experiencia es inolvidable, no solo como funcionario público, como parte de un ente regulador, sino que como en la vida de cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra historia, el vivir un tema de esto. ¿Y cómo se viviría si no tuviéramos el tema de telecomunicaciones? ¿Cómo estaríamos informados o no informados de qué es lo que está sucediendo? Uno mira en la perspectiva que las empresas que más han ganado y más han generado riqueza, Amazon, Netflix, Google, ellos no son operadores.
y entonces todo el mundo presume que los operadores en este momento son las empresas más cotizadas en la bolsa. Muchas están afectadas por el tema de la bolsa. Y cuando entra este tema, nos encontramos con que, afortunadamente, siguiendo lo que hizo México, logramos nosotros un acuerdo donde habíamos estado reuniéndonos con los operadores porque Conatel se había convertido más o menos como un obstáculo para el desarrollo de las telecomunicaciones. Estábamos apostando a crecer en el mercado, a reducir a la mitad la brecha que tenemos en lo que tiene que ver con conectividad en el país, que es más un tema que comparto en alguna medida lo que dice mi colega de Colombia. Hay un tema de acceso. Tenemos 4G del 70% de penetración, sin embargo la banda ancha está en un 40% en lo que tiene que ver con Internet, porque la gente no tiene capacidad económica. Entonces tenemos que entrar con el tema de subsidio. Entonces teníamos un plan muy agresivo de cómo íbamos a avanzar, tema de subastas, pero afortunadamente habíamos trabajado con los operadores. ¿Qué sucede? Empieza la situación, el presidente de El Salvador hace una declaratoria y dice, no se va a pagar internet, no se va a pagar cable, no se va a pagar agua, luz, teléfono. Y entonces todo el mundo agarra en la región el mismo sentimiento. Todo esto tiene que ser gratuito, no se debe pagar. Los bancos toman una decisión y dicen, tarjetas de crédito no hay que pagar ahorita, si no puede. Nosotros le vamos a refinanciar. Una vez que regresemos a la normalidad, le vamos a refinanciar sus cuotas, no va a tener mora, no tiene cargo. Si tiene préstamos, las cuotas se le van a poner al final. Y entonces surge toda la discusión. Los dos operadores aquí en el país, Tigo y Claro, nos reunimos, van a ver al presidente, le plantean al presidente de la República lo que ellos consideran como un beneficio enorme a la población, donde le dicen, miren, les vamos a dar 5 minutos gratis de voz a todos los usuarios diarios y 50 mensajitos diarios. Los formadores de opinión no son los que tenemos, los que pagan su celular con una recarga. O sea, si no compro el tiempo aire, me quedo sin servicio. Y entonces empezó aquella campaña de decir, ¿cómo es posible que estén ofreciendo algo? Deberían estar dando mucho más. Al día de hoy, los minutos de voz andan arriba de los 270 millones de minutos. Los mensajitos andan arriba de los 240 millones. Y si lo contabilizáramos con los costos normales, anda arriba de 50 millones de dólares. ¿Quién lo está percibiendo? Las personas que no, como en mi caso, que me llega mi factura a final del mes, que la pago por internet, sino que las personas que no tienen la capacidad en este momento, lo que decíamos en el mercado informal, la gente que vive del día al día, que siempre ha tenido con qué comprar su recarga de celular, hoy no lo tiene. Entonces, tenemos un mercado donde uno dice, los operadores hoy es cuando son más importantes, cuando más valor tienen, y sin embargo, el mercado de adquisición de sus servicios se mira reducido enormemente por la incapacidad económica de poder comprar. Llegamos a acuerdo con ellos. El gobierno ya tenía listo, no el gobierno, sino que el Congreso ya tenía el decreto diciendo se prohíbe el corte de internet y de cable y de la línea celular. Hablamos con ellos y con convenio resolvimos de que a nadie le están cortando el servicio por parte de pago. Si no pago mi cable, lo que hacen es que me reducen mi ancho de banda, me reducen mis canales, si no me quitan la HBO, me quitan el CNN, pero me dejan los canales locales. Igual sucede con el celular. ¿Y qué sucede? Lógicamente la gente, los ingresos y los pagos se han ido reduciendo. Se han ido reduciendo porque la gente dice, bueno, si no tengo que pagar, no pago. Y esto es con un convenio. Hoy tenemos el problema de que hay un nuevo decreto donde dice hay que dar internet gratis a lo que tiene que ver para educación. Querían que hubiera internet para clases virtuales en todo el país, a nivel universitario, a nivel del sistema escolar, lo cual es físicamente imposible, técnicamente imposible. Pero aparte de eso, le dicen a las televisoras 1 hora diaria gratis para que puedan transmitir programas de educación. ¿Qué hicimos en el tema de educación? En el tema de educación encontramos que hay programación que emite la Secretaría de Educación
y que lógicamente es un canal aburrido, nadie lo va a ver, pero lo que logramos con todas las cableras es que incluyeran 2 canales en todos los cables del país, sin ningún costo. Entonces quiere decir que todos los días a las 8 de la mañana, primer grado tiene clases de matemáticas, de lunes a viernes. Y así, en un canal está toda primaria, en otro canal está secundaria. Son acuerdos que hemos logrado para poder resolver de alguna manera. Pero, ¿qué sucede con lo que estamos viviendo? ¿Cómo logramos una sesión de la comisión de CONATEL si no existe legalmente lo que son las resoluciones virtuales? ¿Cómo tenemos una sesión virtual y cómo hacemos que sea jurídicamente válida las resoluciones que tomamos? El Congreso Nacional emitió decretos y ahora tiene sus sesiones virtuales, 128 diputados en línea con un sistema de votación. Muchos de los partidos de oposición dicen no queremos este tipo de sesiones, queremos sesiones virtuales, presenciales, porque no podemos protestar, no puedo golpear mi escritorio, no puedo hacer lo que normalmente haga una sesión del Congreso, pero tuvieron que emitir un decreto para que las resoluciones que tomen con una votación como la que estamos viendo hoy en día, pues tenga validez legal. Entonces, eso es un cambio completo en la vida que todos tenemos. Cuando pensábamos de que íbamos a tener este tipo de reuniones, y más aún cuando las reuniones tienen un impacto resolutivo, con fuerza de ley. Entonces, este es un efecto que va a modificar muchísimo el comportamiento, de poder tomar resoluciones de manera remota y que tengan la implicación y afecten la vida de muchísimos. Por otro lado, lo que sí vemos es que nos deja lecciones. O sea, la inequidad que existe con el no tener acceso y a los que tienen acceso al tema de Internet, lo vemos ahorita con el tema educativo. Las escuelas bilingües que van de septiembre a mayo, junio, ¿eh? Todos los niños están recibiendo sus clases de manera virtual, permanente. Sin embargo, el sistema educativo nacional está cerrado. No están recibiendo clases, más que las que ven por televisión, y estamos trabajando para ver cómo llevamos algún tipo de sistemas donde puedan descargar información, donde puedan trabajar y puedan mantenerse al día. Pero realmente lo que nos ha llevado de experiencia es, primero, se requiere una colaboración estrecha, sin perder uno su función de regulador, pero también entender que la vida financiera de los operadores es esencial, porque si no tienen vida financiera, si colapsan, se cae el sistema. No es un tema que se van a mantener del aire. Solo el tema de que pudieran conseguir los salvoconductos para que los equipos humanos se pudieran desplazar por todo el país para seguir dando el mantenimiento de la red, es un tema que no habíamos podido medir el impacto de cómo se le da el mantenimiento de la red en todos los distintos factores. Entonces, lo que quería hacer era un resumen de cómo ha afectado la vida diaria, cómo los temas puntuales se han ido modificando y cómo esperamos nosotros poder retornar eventualmente a una normalidad. El gobierno de la República tomó una decisión, nos sentamos con ellos y dijeron, ¿qué vamos a hacer después de que esto finalice? ¿Cuáles van a ser los factores que van a impulsar la reactivación económica? Y telecomunicaciones es visto como un factor importantísimo para levantar otra vez el desarrollo económico. Vamos a invertir fuerte en lo que tiene que ver con lo que es la reducción de la brecha, con infraestructura, con subsidios, para poder lograr todo lo correspondiente a lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que es una vida de enseñanza la que hemos estado recibiendo y nos ha tocado como funcionarios del gobierno lidiar entre cómo le garantizo al operador sus garantías jurídicas, su mantenimiento financiero y cómo también le garantizo al usuario que va a tener un bien tan indispensable como es el tema de las comunicaciones. Hasta ahí llegaría en este momento, contento con todo lo que he podido escuchar hoy en la mañana. Muchísimas gracias, David. Realmente vemos que no es muy diferente lo que está pasando en cada uno de los países de Latinoamérica, no es muy diferente. Gabriel, tus comentarios a esto, por favor.
Yo creo que nos ha dado una perspectiva muy realista de las dificultades que se enfrentan en muchos países de la región para tomar las medidas regulatorias que se requieren. En realidad creo que es un ejercicio de introspección y de reflexión muy interesante que al mismo tiempo nos abre el debate respecto a muchos aspectos que debemos analizar y discutir en esta sesión. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero yo le sugeriría, si le parece, Fernando, yo voy a formular dos preguntas, una pregunta que incluye dos de las que han sido más recurrentes a lo largo del chat que tenemos para que también involucremos a nuestro público y ellos puedan hacer parte de la discusión. Por un lado, quería resaltar, Carlos Lugo, que John Jairo Cristancho de ESA quiere felicitar a la CRC por la resolución de postería. Las electrificadoras están cumpliendo y firmando el contrato con tiempos que no esperaban. Felicitaciones. Muy bien. Y la pregunta inicial que quiero formular. Gabriel, escúchame un segundito antes de dar paso a las preguntas y a los análisis muy interesantes que tú nos vas a hacer sobre el tema. Yo quiero plantearle a Adolfo cuál es su perspectiva sobre la ecuación que se está distorsionando en el tema de las comunicaciones. Los usuarios se están quedando sin trabajo, las empresas están entrando en crisis económicas muy grandes, tienen que recortar sus gastos, evidentemente no van a tener con qué pagar sus suscripciones a muchos de los servicios, entre esos el Internet, en que mucha gente todavía no lo considera como esencial y cree que es un gasto en vez de una inversión. Esa ecuación pues le va a restar ingresos a los operadores, le va a restar ingresos al gobierno, para que el mismo gobierno pueda retornar eso en mejoras a la calidad del servicio, en mejoras al acceso del servicio. Adolfo, ¿cuál es tu opinión de cómo podemos nosotros buscar nuevamente un equilibrio en la ecuación acceso a las comunicaciones, crisis económica? Tú nos decías que probablemente puede llegar a 2 dígitos, esperemos que no sea así porque eso sería realmente muy grave. Pero quisiera oír tu opinión antes de darle paso a Gabriel sobre la temática de las preguntas del público. Muchas gracias. A ti, Fernando. Mi opinión es que nosotros debemos cuidar el sector que nos ha sido encomendado y esto supone varios enfoques. Déjame decirte el elemental. Debemos favorecer, reducir los costos que para la industria implica la regulación, hacer esfuerzos serios, profundos, dialogando con ellos para reducir la regulación a la que es necesaria. La regulación supone un enorme costo para las empresas, cualquiera, así sea con la mejor intención, la más humanista, la más noble que podamos pensar, supone un costo. No debemos abusar de la regulación y al contrario, debemos buscar reducirla. En la parte de inversiones, me parece que hay 2 temas clave. Las facilidades al despliegue de infraestructura, en la cual debe haber un compromiso mayor con autoridades locales y desde ellas, y también, evidentemente, los costos del espectro. Los costos del espectro en México, por ejemplo, tienen un sobreprecio de aproximadamente el 30% respecto de estándares internacionales, por la mecánica que tenemos de doble pago. Se paga una cantidad al inicio, en las licitaciones que llamamos el guante, que es aproximadamente entre el 10 y el 20%, según el proceso que hablemos, y el 80% restante en pagos anuales, que en México llamamos, es una contribución fiscal, le llamamos derechos fiscales, están en una ley, los dicta el Congreso a lo largo de los 20 años de vigencia de la concesión. Eso tiene un sobreprecio del 30%. Tenemos que reducirlo. Tenemos que buscar esquemas de poder acreditar el pago de esas contribuciones fiscales contra inversión en infraestructura, particularmente en zonas no servidas o para mejoras tecnológicas en algunas otras zonas. A veces hablamos de conectividad, pero mucha conectividad todavía en México se basa en el 3G, por ejemplo, lo cual ya no es realista con las necesidades sociales. Creo que también en el tema de la puesta a disposición de espectro, como lo estamos ya viendo en México, quizá no sea el mejor momento para salir ahorita con licitaciones de espectro. Tenemos que ver que se estabilice. Pero como decía Carlos Lugo, finalmente estamos inmersos en el contexto general de una crisis económica amplísima. Es decir, no podemos esperar que el sector por sí solo, ni transferirle los costos de la crisis general, ni esperar que el sector por sí solo lo resuelva. Lo que podemos hacer es cuidar un sector para que a través de la crisis, que va a durar varios meses, no pierda viabilidad y que esté en condiciones
cuando en el contexto general que requiere medidas mucho más amplias, Fernando, Gabriel, como ustedes todos saben, que las que podemos definir los reguladores, decisiones amplísimas de gobierno, endeudamiento que en muchos casos no se quiere realizar, y otros planes de rescate y apoyo a la economía en general, a las empresas, microempresas, etcétera. Esquemas amplísimos que nos exceden con mucho, pero solo en ese contexto de recuperación general es que para el día después de la crisis, nuestro sector debe estar sano y en condiciones de reactivarse plenamente. Yo diría que estamos ahorita pues cuidando a un sector vulnerado por la crisis general y debemos mantenerlo, no voy a exagerar, no quiero dramatizar, mantenerlo con vida y en funciones vitales suficientes para que se recupere y apoye completamente el esfuerzo tras la crisis general. Creo que ese es mi enfoque, el que te podría comentar, Fernando. Muy amable por tu pregunta. Gracias. Yo hago un pequeño parangón que de pronto suena un poco siniestro. Uno realmente para la muerte de un ser querido no está preparado. Piensa que está preparado. Piensa, sí, ya está, tiene cierta edad, va a morir. Caso de la madre de uno, va a morir, sí, estamos cerca, ya es hora, ya ha vivido mucho, está enferma, está sufriendo, etcétera. Pero muere y ese día siente algo que jamás había sentido. Cree que estaba preparado, cree que psicológicamente estaba preparado y no lo está. Y tampoco está para las consecuencias. Empiezan a salir cosas. ¿Qué vamos a hacer con los bienes? Tal vez de los grandes ya dispuso de manera adecuada, pero ¿qué hacemos con la cucharita con que se servía el tinto? O en Colombia decimos tinto al café. Pero ¿qué hacemos nosotros con esto? Y realmente nos encontramos con que no estábamos preparados. El COVID-19 es exactamente lo mismo. Había muchos artículos, había mucha gente que podía decir qué va a pasar en el mundo si viene una pandemia o viene alguna tragedia de estas dimensiones. Y opinaban, pero lo que realmente estamos viendo es que no acertó nadie. Nadie acertó. Como nadie está acertando en si las consecuencias de esto van a ser de meses. Yo pienso que van a ser de años, de muchos años, los que nos va a costar a nosotros volver al punto que estábamos el 31 de diciembre de 2019. Gabriel, por favor. Gracias, Fernando. Yo voy a resumir, porque hay muchísimas preguntas e información. Estoy recopilando como lo más importante que tenemos y voy a resumirlo en preguntas condensadas y les pediría también a cada uno respuestas muy breves a ver si logramos evacuar algunas de ellas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Una que es muy recurrente es si se requieren que haya políticas diferenciadas entre grandes operadores y pequeños operadores. Y creo que ahí entraría todo el tema de subsidio y apoyo a los pequeños ISPs. Entonces, si quieren, comencemos al revés de, si te parece, Fernando, de cómo respondieron con David y Carlos y finalmente Adolfo. Dale, vamos, David. Bueno, yo creo que lógicamente nosotros generamos en lo que llamamos una ventanilla de grandes contribuyentes. O sea, aquellos grandes, lógicamente, les damos la preferencia en muchos temas para el tema de agilización. Son los que más, el 90% de los ingresos que tenemos en Conatel vienen de 2 empresas. ¿No? Y las otras 600 empresas de cable, de televisión y todo lo demás generan el otro 10%. Entonces, lógicamente, hay una diferenciación. En este momento, digamos, tienen el gran problema las televisoras, donde están pidiendo por escrito no pagar el canon este año, no pagar energía eléctrica, no tienen patrocinadores, todos los grandes patrocinadores pues no están anunciando, las cadenas comerciales, los negocios de comida, porque solo venden por el autoservicio. Entonces, lógicamente, hay una crisis grande y el tema es cómo mantienen vivas sus empresas y cómo se pueden reactivar. Porque por un lado todos queremos, y es la controversia, no queremos pagar agua, luz, teléfono, cable, y sin embargo queremos que el gobierno invierta más y nos garantice seguridad. Que el gobierno mantenga todo caminando y que todo el mundo reciba su sueldo a tiempo y que no tengamos ningún impedimento en varios aspectos. Y el gobierno precisamente tiene la controversia de cómo hago para aliviar la vida del usuario y cómo hago para mantener mis ingresos. Entonces, sí tenemos una política para mantener esa dualidad. El gran inversor, el gran operador, ¿verdad? Con temas particulares, pero lógicamente los que van a necesitar la ayuda precisa y específica
son los pequeños, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, David. Sobre el... Escúchame, Carlos, un segundo. Nos tuvo que abandonar Adolfo. Él nos había advertido que tenía una agenda muy apretada. Nos dejó un agradecimiento por la invitación y un saludo a sus colegas, amigos, a ti, Gabriel, a mí y a Andinalín. De manera tal que despedimos a Adolfo y esperamos volverlo a tener aquí. Vamos, Carlos. Por favor. Sin duda, y voy primero directo a la respuesta, sin duda sí se requiere medidas diferenciales. De hecho, desde la CRC, desde el 2017, pensamos en empezar a hacer regulación un poco más ajustada, sobre todo para zonas donde, por ejemplo, cerca de 800 municipios, donde decidimos por el número de habitantes, por tener menos de 10.000 habitantes, menos de 50.000 habitantes, tener y por ende operadores no los grandes, sino los más pequeños, tener alivios regulatorios en materia de mediciones de calidad y también algunos temas de usuarios. Y eso, pues, hemos seguido haciéndolo. Ahora durante el COVID con los canales comunitarios, por ejemplo, también sacamos algún par de medidas específicas y quiero anticiparme sin revelar aún lo que no se ha aprobado, que vendrán medidas no solo desde el regulador, sino también desde el ministerio para generar alivios enfocados sobre todo en los más pequeños y también pues, en los más grandes que soportan. Va a haber medidas diferenciales y creo que esquemas como el sandbox regulatorio que va a permitir flexibilización y regulación a la medida, sobre todo debe ayudar a esas pequeñas que no tienen cómo mantener de pronto muchas oficinas físicas, X número de empleados, desplegar cierto tipo de mediciones en calidad, etcétera. Y quiero referirme a un par de cosas muy corticas de lo que el maestro Adolfo había manifestado, diciendo que estoy totalmente de acuerdo. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, lo que viene, tanto en alivios regulatorios como en alivios del ministerio, va a implicar también cuidar esas empresas, cuidar las empresas que hoy nos están manteniendo conectados y seguramente, y lo verán en los próximos meses, vendrán alivios en materia de contribuciones a aportes al fondo, vendrán alivios de pronto también hasta por parte del regulador, trataremos de que la contribución sea inferior el próximo año, vendrán estímulos regulatorios porque creemos que, y así lo vamos a publicar el 15 de junio, el enfoque de la nueva agenda va a estar directamente relacionada con generación de estímulos a la inversión y el trabajo regional con los estímulos que ya el plan de desarrollo en Colombia le había incluido como beneficio a los municipios que removieran barreras al despliegue de infraestructura. Nosotros lo hemos aprovechado y estamos viendo cómo eso sumado a las medidas que ya habíamos tomado de compartición de infraestructura y de reducción de costos está teniendo buenos impactos. Y para cerrar, y no hablo más, simplemente quería aclarar algo y es que creo 100% en que la tecnología y la conectividad es un factor que va a generar desarrollo tal como lo piensa Fernando. Creo que no estamos en orillas distintas, pero lo que sí quiero reiterar es que las medidas por sí solo de conectividad no van a resolver el problema, no lo están resolviendo en los restaurantes en Colombia que están quebrando porque solo venden a domicilio y por vías digitales en un 15% y por lo tanto no son sostenibles a futuro. No lo puede ser una peluquería y muchos otros negocios que aún estando conectados no están solucionando el problema a nuestra estructura económica. Entonces era más enfocado hacia eso, Fernando, que me refería a que independientemente, pues Internet ha funcionado para los que estamos conectados, pero el problema económico va mucho más allá y creo que las medidas tienen que ser muy integrales, sectoriales y vendrán incentivos tributarios para este sector y para todos los otros sectores. Y ya me callo. Realmente, no, ni me ha faltado, Carlos, por Dios. Realmente para todos los sectores de la economía hay que hacer un esfuerzo coordinado, el desarrollo armónico de todo. No por sí solo las comunicaciones van a resolver los problemas de salud, ni los problemas de justicia, ni los problemas de desarrollo. Solamente genera desarrollo la actuación armónica de las instituciones para beneficio del progreso de los pueblos. O sea, independientemente, o sea, no vamos a decir nosotros que una isla va a colonizar el mundo. Y me faltaba, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, creo que nos pusimos de acuerdo y está todo muy bien. Gabriel, dime, yo quisiera que le preguntaras
o que participáramos con Alan un poco en esto, que no se nos fuera y que no quedara ahí mirando como un espectador. Sí, Gabriel, de hecho, que quería que Alan nos comentara su postura frente a esta pregunta en particular, que ha sido muy recurrente tanto en YouTube como en Zoom, y más en calidad de secretario general de Contelca, que aglutina tantas entidades. Adelante, Alan. Sí, bueno, vamos a ver, antes de contestar la pregunta, tal vez un antecedente muy importante, que durante esta pandemia los ISP pequeños, locales o comunitarios, como los quieran llamar, que pues algunos de ellos nacieron como cableros dando servicio de televisión y por medio de la convergencia han incurrido a dar servicios de banda ancha, han sido elementos súper importantes durante esta pandemia porque han llegado a poblaciones que pues de otra manera no han podido, no hubieran tenido acceso a los servicios de Internet durante estos días. Ahora, ¿cómo los estamos viendo? ¿Cómo los estamos regulando? Pues yo diría que hoy por hoy, y creo que es algo que quizás nos trajo la pandemia, deberíamos pensar en cómo poder fortalecer estos ISPs. Independientemente de los marcos regulatorios, deberíamos estar pensando cómo tener algún tipo de espectro radioeléctrico que ellos pudieran utilizar, ponérselos a su disposición para el desarrollo de la última milla. Y creo que pues hay muchas alternativas para hacerlo y creo que los reguladores y los que gestionan el espectro en cada uno de nuestros países, pues deberíamos debatir sobre este tema y cómo lograr que estos operadores tengan el espectro para pues poder crecer en su última milla, dada la importancia de su rol que hemos visto en los últimos días. Por otro lado, también pues es importante ver que los ISP pequeños pues dependen de alguna forma de los grandes y quizás los estamos regulando, tal vez no todos los marcos, pero la mayoría de los marcos los regula en forma pues igual. En algunos casos son regulados por las por las leyes de radiodifusión. En fin, creo que merecen hoy por hoy que tomemos atención y que hagamos planes para fortalecerlos. Por ejemplo, como decía, para última milla, para todo lo que es su red troncal, el tema de contenidos, que es sumamente importante para ellos, y pues tratar como lo decíamos al principio, compartir infraestructura, porque una de las cosas que los puede ayudar muchísimo es esa compartición de infraestructura y de alguna forma podemos llegar pues, a lugares en los cuales existen ciertas vulnerabilidades. Hablábamos del tema de la brecha digital y pues es muy difícil decir, es muy fácil decir ahora tenemos que cerrar la brecha, pero sin duda alguna la brecha tiene cara de pobreza. La brecha no solamente es un tema de conectividad, como lo decía el doctor, el maestro Evas, sino también tiene un tema de que yo no puedo acceder, no porque no quiera ni porque no sepa, sino porque no tengo el dinero, ¿verdad? Y ese es otro tema que hay que revisar. Estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que la conectividad no nos va a resolver todos los sectores, es muy difícil. Sin embargo, hay iniciativas súper interesantes como lo que ha pasado en nuestros países con el comercio electrónico. A muchos de los que estaban en un comercio informal han logrado a través de las plataformas digitales, a veces improvisadas o a veces con ayuda de alguien. He visto casos en los que pues les han desarrollado una paginita para que puedan ofrecer sus productos y estos productos se interconectan con otras plataformas como Globo y han logrado de alguna forma llegar, probablemente en un porcentaje mucho más bajo que lo que tenían acostumbrado, pero creo que hoy por hoy deberíamos hacer un análisis de lo que es el comercio electrónico, el tema de pobreza y también el comercio informal. Y hay un tema también muy interesante acá y es también la protección de los usuarios a la hora que usan también plataformas
en forma como comercio electrónico. Y yendo más allá, y un tema también como para salir de los temas económicos, el comercio electrónico representa una oportunidad enorme para países como los nuestros, sobre todo en Centroamérica, que somos pequeñitos y compartimos muchas fronteras. Si logramos fortalecer el comercio electrónico a nivel regional, pues sería una herramienta súper importante post pandemia para mejorar las condiciones económicas. Y yo quisiera cerrar tal vez con una frase que dijo Adolfo, que me encantó. Nosotros estamos encargados de un sector al cual tenemos que proteger, y creo que es lo que se está haciendo. Pero tenemos que también tomar en cuenta que este sector da la casualidad que es un sector transversal y convergente con todos los sectores económicos. Entonces, de alguna u otra forma, este sector que tenemos que protegerlo con la visión de que es un sector que está llegando a educación, a salud, a transportes, a seguridad. Básicamente, no podemos imaginarnos algún sector en el cual no esté llegando. Por lo tanto, creo que nuestra labor toma un matiz muy diferente si pensamos que estamos trabajando con servicios esenciales. Hay muchas declaratorias ya de que el acceso al Internet y a las tecnologías digitales son un derecho humano, y además es una ventana para acceder a otros derechos humanos. Y creo que es importante sentarnos y ver cómo este sector lo vamos a proteger y lo vamos a mantener post pandemia, con las características que hoy por hoy tiene y que se vieron de alguna forma agrandadas o alguna forma intensificadas a través de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Alan. La verdad es que la transversalidad de la que tú hablas cobra una importancia y un momento absolutamente crítico. No consigo que en el futuro exista una actividad económica, una actividad industrial, una actividad comercial de cualquier tipo, ni en educación, ni en salud, ni en justicia, que son elementos esenciales para el fortalecimiento de un Estado, que esté ausente en las telecomunicaciones. Gabriel, cuéntanos más. Pues se nos acabó el tiempo, Fernando, estamos ya pasados porque ha sido tremendamente interesante esta conversación. Por un lado, decir que en YouTube hay un diálogo muy interesante que se está propiciando en el chat entre los diferentes visitantes y agentes. Creo que eso fortalece este espíritu de debate y de reflexión que siempre ha querido promover Andinalín. Muchísimas gracias a todos los que han estado muy activos. Yo quisiera una respuesta muy corta a una pregunta que también ha sido recurrente y que no quiero dejar pasar, y nos han preguntado muy insistentemente cuál es el rol de la academia en toda esta crisis, cómo se pueden articular con los reguladores, y al mismo tiempo si ustedes consideran que debe haber una regulación especial para promover la teleeducación. Esto ha sido muy recurrente en las preguntas de Zoom, entonces quisiera muy brevemente qué opinan ustedes sobre eso. Si quieren, comencemos con Carlos. Perdón, empiezo con la teleeducación, que si, bueno, ese es un tema, Gabriel, esa respuesta la deberías dar tú, pero yo creo que existe normatividad que promueve la teleeducación, y no solo el uso de la televisión, sino de cualquier otro medio, aún más lo digital, y creo que hemos tenido que acelerar, y la sociedad y el sector educativo se ha tenido que acelerar ese proceso de apropiación, de apropiación TIC y por supuesto de televisión, pero creo que no se requiere más regulación. O sea, creo que eso está, y más bien lo que se requiere es una decisión por parte del sector educativo de también flexibilizarse un poco, porque creo que las cargas educativas, las cargas administrativas que tiene hoy, por ejemplo, la educación pública, un sector que también conozco un poco, ha llevado a que los colegios, los rectores, los profesores al final se aburran de tener que usar tanta herramienta y además llenar formatos y además atender aquí y allá. Entonces creo que sí debería haber esquemas mucho más flexibles y permitir que tanto en educación básica, media y superior,
los directivos y los docentes puedan ser mucho más flexibles y usar todas las herramientas que tienen a disposición, porque sin duda el mundo al futuro va a cambiar. Eso pienso, no regulación, más bien desregulación. Y sobre, recuérdame la primera, Gabriel, que se me borró. ¿Cómo aprovechar la academia? O sea, no, sin duda, la academia, miren, para la CRC la academia es fundamental. Será porque yo soy investigador y vengo de la academia, estoy muy vinculado a eso y creo firmemente en que nos pueden ayudar de dos formas. Uno, nosotros ya desde el regulador colombiano tenemos un par de proyectos directamente con la universidad pública, donde estamos y vamos a implementar este año un piloto en tecnologías emergentes para hacer análisis prospectivos econométricos, para aplicar inteligencia artificial en análisis de textos, en temas tanto jurídicos como económicos, y ahí estamos trabajando con grupos de investigación de universidad pública. Adicionalmente, en todo el esquema de Sandbox, estamos en una fase este año que es la fase de incubación, donde estamos acompañando con una universidad pública, es la idea, la principal del país. Vamos a acompañar a las empresas en la formulación de los proyectos para que pueda estar acompañado y bien formulados, porque para que sea un proyecto de innovación, pues ahí mira que la academia es fundamental porque tiene esa noción de investigación, desarrollo e innovación muy vigente y muy fresca. Y también pues puede ser crítico. Nosotros hemos decidido en el modelo de regulación abrir nuestros datos, abrir nuestra información. La semana pasada, en el marco de la Semana de Internet, relanzamos Postdata, que es nuestra plataforma de datos abiertos. Los invito a todos a visitarlo, www.postdata.gov.co, y ahí pueden descargar los datos, bases de datos en crudo de todos nuestros proyectos regulatorios. Así que si ustedes quieren decir esto que decidió la CRC no es, pueden descargar los datos y echar a rodar sus modelos y realimentar. Y en el marco del análisis de impacto normativo, que es la metodología con que hacemos la regulación, la academia opina, la academia interviene y es un actor validado, es un agente aceptado dentro del desarrollo y diseño de los proyectos regulatorios. Muchísimas gracias. No sé si el licenciado David o Alan quieran complementar algo más sobre el tema. Sí, dos temas particulares. Primero, con el tema de educación, aquí siempre ha seguido el enfoque de conectar escuelas y que haya un aula de cómputo para que los niños vayan a recibir sus clases de cómputo. Realmente la visión que tenemos es modificar el esquema porque tienen sus clases una vez a la semana, 40 niños con 40 computadoras llegan a su casa y no hay nada. La idea es realmente llevar lo que es la conectividad al municipio, para que el mundo del niño no sea solamente que en la escuela vi una computadora, porque bien nos decía una madre de familia y la que es encargada de una fundación que trabaja con escuelas de zonas muy alejadas, decía, miren, estos niños por más que hagamos, que les demos su merienda diaria, que les tengan agua potable en la escuela, que les ayudemos a reparar el techo de su casa y el piso de su casa, su mundo no va a cambiar. O sea, van a salir de aquí y la pobreza que los rodea es enorme. Y la única opción que tienen para poder realmente salir de su entorno es a través del Internet, a través de la computadora. Y ha sido un esfuerzo nuestro para garantizar que tengan esa accesibilidad. Entonces, trasciende muchísimo el impacto que tiene el tema de teleeducación, trasciende muchísimo en la calidad de vida de las personas. Y en el tema de academia, lo que hemos visto nosotros, que nos ha tocado trabajar bastante con el tema de salud, de cómo cuando llaman al 911 para reportar, que están llamando para decir, me siento mal, tengo estos síntomas, tenemos toda una cantidad de médicos que no están físicamente en el 911 recibiendo las llamadas, pero lo que nos dice esa combinación en la academia, de que mucho conocimiento, mucha experiencia, pero no hay la dinámica de lo que tiene que ver con la interacción con las telecomunicaciones. Entonces ha habido una dinámica que estamos viendo a nivel de la universidad, estamos viendo a nivel de los demás niveles, donde están interactuando los expertos en los temas con una generación, ¿verdad?, que es mucho más proactiva en el tema de comunicaciones. Entonces, hemos visto que esos dos factores, el tema de la academia, del conocimiento pesado, de entender la materia, ha tenido que regenerarse, buscar cómo se redinamiza para poder también entender el tema de telecomunicaciones. Entonces,
Para nosotros el tema de academia es importante, tenemos la reunión permanente con el tema de las universidades, hoy tenemos mesa de trabajo con ellos para seguir trabajando en cómo ahondamos, cómo garantizamos que vamos a poder seguir creciendo en el mercado, pero sobre todo el tema es de un aprendizaje nuevo. Nadie se esperaba lo que estamos viviendo en este momento y hay que reaprender muchas circunstancias, no solo tener conocimiento, sino que también cómo poderlo compartir e implementar. Y lógicamente ese acceso como el que menciona Carlos, de poder descargar, de tener la información disponible en todo momento, son herramientas que nos van a servir a todos para poder crecer, no solo profesionalmente, sino que también en el tema de conocimiento personal. Excelente ha sido la reunión y más que satisfecho con haber participado. Me están diciendo que estamos ya por concluir. Muchas gracias a todos. Realmente fue muy, muy interesante este panel. Creo que hay espacio para repetirlo con alguna otra temática o temática complementaria. Una de las grandes preocupaciones que tengo yo es que producto de esta pandemia no solamente se agrande la brecha entre los ricos y pobres de nuestros países, sino entre los países ricos y nosotros. Iba a darle un espacio al tema del 5G, pero no nos lo permite el tiempo que tenemos, de manera que tal que lo dejaremos para otra oportunidad, porque no quiero que con esto, con esta pandemia, los países ricos que gozan de mayores recursos y de mejores inversiones puedan alejarse todavía más de la situación en que se encuentran los países latinoamericanos. Me parece muy importante que pongamos a disposición por parte de las autoridades todo el tema de comunicaciones para mejorar el gobierno de cada uno de nuestros países y la gobernanza de cada una de las empresas. No me queda más que agradecerle a Gabriel, a todos ustedes participantes, a Mauri, que es nuestro técnico que siempre nos acompaña, a Roxana, que es la persona que hace la convocatoria, y en términos generales a Luz Marina y todo su equipo de AndinaLink. Queremos que visiten con frecuencia nuestro portal de AndinaLink virtual, en donde encontrarán artículos, noticias e información muy pertinente de las comunicaciones que nosotros nos damos. Ahí podemos leer con frecuencia a Gabriel, que hace unos artículos sumamente interesantes, especialmente quiero resaltar hoy el del 5G, que fue creo que la semana pasada, si no estoy mal. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Que estén muy bien.